El asunto a abordar ahora son los niños de 7 a 10 años, niños que ya pertenecen a la escuela sabática de los primarios. La profesora Gilda, que nos acompaña ahora, ella nos va a dar sugerencias de cómo tornar, por ejemplo, el culto familiar más interesante y mucho más dinámico. Profesora, ¿cuáles son las sugerencias que usted tiene? Tenemos aquí, para tornar el culto familiar más dinámico para los primarios, una casa en material riquísimo hecha en TNT, con varias sugerencias que los primarios, juntamente con su familia, pueden estar realizando en el culto familiar en sus casas. ¿Y qué hay dentro de esa bolsa en forma de casa? Tenemos títeres de dedo hechos de fieltro, en donde el niño se los coloca y va cantando las músicas de forma más visual. La otra cosa que tenemos aquí para tornar este culto, por la propuesta del culto familiar, es tanto que puede usarlos en el transcurso de la semana, él puede usarlos en otro momento. Tenemos estos CDs con alabanzas, donde ellos pueden estar realizando un culto, por ejemplo, un día de la semana solo con alabanzas, momentos de adoración y loor a Dios. Tenemos también como sugerencia historias bíblicas, donde ellos pueden también estar viendo historias bíblicas y también verlas en otro momento. Tenemos aquí cajitas de promesas, donde ellos pueden estar también leyendo promesas y recitándolas junto a la familia. Hasta porque esta es una etapa en la que ellos saben leer y también escribir. Entonces ellos mismos pueden estar leyendo estos versículos bíblicos durante el culto. Historias bíblicas a través de libros. Como sugerencia para una lectura diaria, juntamente con su familia, tenemos aquí una Biblia. Y esto lo sugerimos de una manera bastante motivacional. Esta es una Biblia de valores, donde el mismo primario, el niño de esta edad, es muy curioso. Entonces él puede estar leyendo y después con sugerencias de actividades e investigaciones, ya que el primario es un niño bastante activo y curioso. Entonces ellos, por ejemplo, en esta historia bíblica, él tiene qué es la Biblia y cómo fue escrita. Después él tiene una investigación para realizar. Entonces va haciendo con sus conocimientos, su investigación, su curiosidad, los descubrimientos queden más fijos en su mente. Otra sugerencia que tenemos aquí, tenemos un proyecto que puede ser adaptado conforme a la realidad en un momento de horitas con Dios. Entonces va una sugerencia para cada día de la semana, con historias que él pueda estar presentando juntamente con su familia. Eso va dependiendo de cómo la familia lo va a hacer. De repente ella ya tiene otra historia para eso. ¿Ok? Sugerimos también, ya que el primario es bastante interactivo, un delantal de historias en donde el propio niño puede contar las historias juntamente con su familia. Aquí en este delantal, por ejemplo, están las historias de este trimestre. Tenemos aquí la historia de la Navidad, del nacimiento de Jesús, que hace referencia a la última lección de este trimestre. Va a tratar de lo que es la Navidad. Otra historia es la historia de Rahab, cuando ella esconde a los espías. Entonces, el primario va a usar el delantal del niño en el momento del culto y él va a utilizar este material contando la historia para su familia, que es un proceso bastante interactivo. Este intercambio, en donde el niño, de acuerdo a su forma, a su modo, en su lenguaje, pasa a vivenciar esa historia como un contador de historias. Otro material que nosotros tenemos en esta bolsa culto es este cuaderno, el cual nos da un retorno de la escuela sabática, de lo que aconteció durante la semana con el niño en el culto familiar. Es un cuaderno normal, simple, de aquellos que uno compra en librerías, donde cada sábado el niño que salió sorteado llevará una bolsita a su casa y vuelve con el registro de cómo fue su culto familiar en casa. Y utilizamos acrílico para dar firmeza y luego colocamos una tela. Hicimos algunos detalles. Está personalizado justamente para atraer la atención del niño, para que se sienta a gusto de poder estar registrando lo que aconteció.
Entonces tenemos aquí un soporte para lápices, con un lápiz interesante que él puede utilizar y así hacer el registro. Este material es todo hecho en fieltro, tanto la casa que representa el hogar, el culto familiar, como escenarios de la naturaleza. Cuando él abre el cuaderno, aquí tenemos el momento en que ellos van a estar escribiendo en contacto con el cuaderno y él comienza a registrar los momentos que vive en el culto. Cómo fue el culto del lunes, por ejemplo, qué tipo de historia contó o entonces qué tipo de historia un adulto le contó a él. Porque vimos que la historia, la propuesta, es para que él participe contando las historias o que un adulto haga eso. Entonces, él va a registrar paso a paso. Ese niño registra de tal manera que nosotros tengamos una secuencia a fin de que podamos imaginar como si estuviéramos en el culto de ese niño. Otra cosa que a los niños les gusta en esa etapa son los juegos y usted trajo una dinámica muy interesante de cómo utilizar juegos en el momento del culto. Exactamente, porque el objetivo del juego es generar aquella emoción y el primario espera emoción. Entonces nosotros trajimos el juego de la familia. Es un juego en donde pegamos autos de aquellos que se encuentran en casas de cumpleaños, que venden productos de cumpleaños. Un dado que él pueda estar manipulando y jugando. Y aquí hay una placa con todas las instrucciones, de manera que es una carrera. Por ejemplo, tenemos aquí, tiramos el dado y tenemos aquí el ítem número 3. Hoy no le diste atención a quien te ama. Pierdes un turno en el juego. Entonces el niño va jugando con la familia y si él no le dio atención a quien ama, va a quedar en ese momento sin jugar y otra persona entra en la secuencia. Otro ejemplo, sea gentil. Traiga un vaso de agua a un jugador. Avance 2 casas. Entonces él ahora va a tener una actividad de valores. Él va a ser gentil, va a hacer eso y va a avanzar las casas, de tal forma que llegará hasta el final del juego. Y todos van interactuando en esa línea, jugando con las emociones y compartiendo un poco más de afectividad.